El amor no pega ni maltrata. Si sos víctima de violencia de género o conoces algún caso, llama al 144, línea gratuita en todo el país, las 24 horas, los 365 días del año. Presidencia de la Nación. Atención, pinta tu casa con Recuplast y olvídate de la humedad. Sí, Recuplast, la mejor protección contra la lluvia. No tema a la lluvia. Recuplast impermeabiliza su casa protegiéndola de goteras y filtraciones. Recuplast sella grietas y fisuras formando una película elástica y resistente. Impermeabilizantes Recuplast. Máxima protección para toda su casa. Tengo lo mejor del año, ¿eh? Sí, llegó el flan del año porque por fin alguien pensó en nosotros, en lo que todos necesitamos. Un flan rico, espectacular. Flan casero light con dulce de leche. Es light, es Sancor. Una doble tentación, encima de todo es light, como te decía recién. Los flanes Sancor son los únicos horneados que tienen globitos como los que hacía la abuela, ¿vieron? Bien caseros. Ya sabes, el flan del año, flan light con dulce de leche light de Sancor. Tentate a solo 6,75 por pote. Nuevo flan casero light con dulce de leche light. El único horneado. Tentate. Acá tienen, ¿eh? Tu ropa es la música que escuchás, el jean que te pones, los lugares a los que vas, los amigos que tenés, el barrio en el que vivís. Todo eso habla de vos. Por eso, esta temporada Stone tiene las mejores prendas para vos, mirá. Entra en stone.com.ar y elegí tu estilo. Ponele ADN Stone a tu look. Gracias a la gente de Stone. Disfrutala. Espero que haya algo bien. No sé, posta. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Camaño qué tal? Muy bien. ¿Preparada? Sí. Uno la ve tranquila, así van a ver después lo que se está mostrando. Es dinamita pura. Señores, buenas noches, gracias por estar. Muchísimos invitados para esta gran noche de debate, por supuesto, en la pantalla de América. ¿Triunfos seguros? Sí, son tiempos que nos toca elegir. Y siempre aparece el dilema: ¿a quién? ¿Por qué? Cuando se trata de tu tranquilidad y la de tus bienes, no tengas dudas. Por eso elegí Triunfos Seguros, que te ofrece una amplia gama de coberturas para que vivas tranquilo y disfrutes la vida sin preocupaciones. Mirá. Triunfos Seguros. Con vos en todo el país. Auto, moto, vida más, hogar, praxis médica, accidentes personales. Consulta por nuestra amplia gama de coberturas en triunfoseguros.com. Y ahora sí vamos al primer informe de esta noche. Les quiero contar un poquito acerca de este informe. Queremos, en realidad la producción se preguntaba si las inundaciones afectaron en los números a Daniel Scioli, si ese raro, poco feliz viaje a Italia lo afectó los números a Scioli, si el escándalo Niembro lo afectó a Macri, qué ha pasado con Sergio Massa, subió, bajó en las últimas encuestas, qué ha pasado con los candidatos a presidente en las últimas semanas. Vamos al informe presentado por Flores Dani. Hoy empieza la primavera, feliz día de la primavera a todos ustedes. Día del economista también, si hay algún economista, feliz día. Feliz día. Y el fotógrafo también, ¿qué más? Ay, los economistas. Día de sanidad. Ajá. Bueno, para todos los que están en su día hoy, feliz día. Hoy empieza la primavera, feliz día para todos los estudiantes también. Qué lindo llenar la casa de flores para dar la bienvenida y sentir ese olorcito fresco de las rosas, las fresias, el olor al flor que más te guste. Flores Dani. Ingresá a www.floresdani.com o al 4512-6100. Flores Dani, tu florería amiga. Avenida Rosada, últimos capítulos. La novela que tiene en vilo a todos los argentinos. Los candidatos hacen cualquier cosa por el amor del sillón de Rivadavia. A 35 días del final. Macri denuncia un pacto secreto entre el gobierno y Massa. Hay que llamar un poco la atención de ciertos entendimientos que parecerían entre Scioli y Massa. Carta abierta de Patricia Bullrich. Lo llaman entre ellos Todos Unidos Triunfaremos. La estrategia es que Massa participe de la guerra sucia del oficialismo contra Cambiemos a cambio de dinero y de una presencia abrumadora en la cadena de medios que manejan los Kirchner. Y para usted el ideólogo de este pacto Scioli-Massa sería Alberto Fernández. Bueno, es uno de los que está en el diálogo, ¿no? Yo no mando a nadie, ni tiene nada que ver, nada tiene de cierto lo que se publicó ayer, y mucho menos lo que dijo Patricia Bullrich. Una reunión que aparentemente ha habido entre Aníbal Fernández y Massa, que el propio Aníbal Fernández la confirmó, y que a partir de ahí ha habido un discurso de Massa casi calcado del kirchnerismo. ¿Arregló con el gobierno para perjudicar a Macri? Nosotros cuestionamos muy duramente la corrupción kirchnerista.
Pero también criticamos en su momento que esos 20 millones de miembros no los pudieron explicar. Todo el mundo sabe que yo soy amigo de Daniel Scioli. Sí. Pero también saben todos, también Scioli a la cabeza, que definitivamente yo no he acompañado este proyecto que le encabeza. Aclaro que el interés del gobierno es levantarlo a Massa para tratar de sacarle votos a Macri, para tratar de tener una distancia que les permita no ir al balotaje. Massa a los kirchneristas. No me potencien, que si gano los meto presos. El objetivo es que Scioli gane en primera vuelta. ¿Ganamos en la primera vuelta? Todo indica que nos va a ir muy bien. La gestión de Scioli fue tremendamente mala. Macri trae, digamos, envuelto en nuevos papeles y rodeado de globos, las mismas ideas que se aplicaron en la Argentina. Y nos quieren convencer de que esas son las ideas que ahora nos van a hacer integrar al mundo desarrollado. Sigamos construyendo de abajo para arriba, para levantar todo, y no como proponen algunos, de arriba para abajo para aplastar todo. Me parece que Macri en algunas cosas es más honesto, sin embargo creo que ambos tienen la misma matriz, que son empresarios devenidos en políticos, amasaron sus fortunas al calor del Estado. El que roba en el Estado va a poder ser perseguido por la justicia hasta el día que se muera. ¿Quién lo convence a usted de Scioli? Es la posibilidad de continuar por el mismo camino. Y yo creo que componemos una fórmula que mezcla estilos y mezcla también experiencias. Bueno, ahí tenías a los tres en acción. Dos candidatos han presentado sus campañas o plataformas en las últimas horas. Cabaño, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo está viviendo esta campaña intensa? Por momentos se torna sucia, dicen muchos, y falta todavía un mes por delante. Sí. La verdad es que nosotros tenemos una estrategia clara y la tuvimos cuando no nos iba tan bien en las encuestas y la tenemos ahora. La tuvimos también en el 2013. Sergio es un líder político que tiene muchísima claridad respecto a que la dirigencia política debe hacerse eco de lo que la gente pide en la calle, para eso estamos en la calle. Y que lo que tenemos que tener son propuestas, metas y equipo. Y eso es lo que intentamos que la gente vea. Ahora, a estas ridículas aseveraciones del PRO, que no puede explicar algunas cuestiones vinculadas a la corrupción, la verdad, ni siquiera vale la pena contestarle. Creo que tomaron el camino equivocado, creo que quieren tapar un hecho deleznable como puede ser el uso del Estado, ellos que son tan críticos del kirchnerismo, en el uso del Estado, con contratos espurios, con puestos de trabajos en el Estado. Ellos han construido su fuerza política sobre esa base. Como no pueden mostrar una acción política como sí la puede mostrar el Frente Renovador, lo que hacen es ensuciar la cancha constantemente. Apelan a todo tipo de estrategias. Yo te recuerdo que hubo un momento en el que desde la boca de Elisa Carrió se impugnaba también al Frente Renovador. Entonces la verdad es que esta gente que hace del discurso barato, berreta, falto de ideas, su motivo de campaña, no vale la pena ni contestarle. Pero lo que molesta es que los están acusando que se han hecho sciolistas, que han pactado con Scioli, porque la versión de todos los días, que es muy cambiante, sostiene que el Frente Renovador se acerca a Scioli, que le han dado fondos, que tienen fondos para poder moverse, es mentira y eso. Que habría algún tipo de acuerdo para que el gobierno, alimentando esta postura, hace que crezca Massa, que descienda Macri y que gane en primera vuelta. ¿La acusación es esa? Macri desciende porque no puede explicar la corrupción de Niembro, claramente. Nosotros bajo ningún punto de vista vamos a aceptar ese tipo de aseveraciones. ¿Quién lo dice? La diputada Laura Alonso, que en el año 2010 en el gobierno se no dice puede, eso. que en el gobierno. año 2010 no pudo explicar por qué se ausentó del tratamiento del presupuesto para que el kirchnerismo pudiera tener número. Mire, nosotros hemos tenido una actitud de vida en lo que respecta a nuestra diferencia con el kirchnerismo. Acá la única persona desde la política que tuvo la capacidad, que tuvo el coraje de enfrentar al kirchnerismo en una elección como corresponde, donde se enfrenta a la dirigencia política, ha sido Sergio Massa, que en el año 2013
abandonó la comodidad del poder y se enfrentó a la reelección de Cristina Kirchner. Hagamos un punto Esto acá. no lo hizo Sí. Macri. Igual, focalizar como el caso Niembro, el supuesto único caso de corrupción en la política, es de alguna manera no mirar todo el panorama, ¿no? Porque cuando se habla de corrupción, y me parece bien que se hable de toda la corrupción, pero ¿por qué no sacamos todos los trapos al sol? A ver, Sí. ¿incide o no incide los números? Johnny, buenas noches. Claro, incide y mucho el caso Niembro. Nosotros lo habíamos adelantado en la estrategia de Mauricio Macri, porque a Scioli increíblemente parece no entrarle las balas con todo lo que le pasó, inundaciones, viaje a Italia, Tucumán, el tucumanazo. Sin embargo, a Macri ha caído, según las principales encuestas, entre 2 y 3 puntos como consecuencia, dicen algunos de lo de Niembro, dicen otros por el giro político en sus definiciones. Scioli saca mucha ventaja en el NOA, en el NEA y en el Gran Buenos Aires. En el norte, donde ganó en Chaco con comodidad, en otras provincias y en el Gran Buenos Aires. Los números, vamos a los números. Ipsos dice que Scioli gana en primera vuelta. Mora y Araujo dice que Scioli está con 42,6%. Ahí tenemos la placa, a ver, por favor. Dile. Ahí lo tenés. Ahí está. Macri 28,1 y Massa 19. En un cómodo ¿Esto es encuesta de quién? De Ipsos, De Ipsos. Mora y Araujo. Luis Costa, que lo explica muy bien por lo que te estoy diciendo, que Cristina todavía tiene una imagen positiva muy buena, pese a los 12 años de gestión, y que le arrastra votos a Scioli. Acá es presidente, con esta es presidente Scioli, Con esta porque gana la primera distancia vuelta. Primera vuelta. se logra, Porque, primera vuelta claro, gana. Porque pasa a los 40 y le sacan más de 10 Más de de 10. diferencia al segundo. Aresco, que es Aurelio, Sí. padre e hijo, dicen que hay balotaje, que hay segunda vuelta, porque Scioli está en 38,5 y Macri está casi en 28, 27,9. Massa en un cómodo tercer puesto con 17,2. Y Rubier finalmente dice que Scioli gana en primera vuelta, pero por un pelito, por 0,1. Mira Santiago, Casi 41,2 error estadístico. contra 31,1. Ahí la diferencia es de 10,1. Pero prácticamente las tres están dando... Sí. Digo, prácticamente las tres están dando a Scioli ganador en primera vuelta. Y Hay dos que son del oficialismo. Sí. digamos. ¿Cuál es el punto? Rubier A ver, que- y Aresco Sí. trabajan. Uno para Scioli Sí. y el otro en general para los K. Digo, Está bien, para pero clarificar. Ipsos... Sí, por y que en supuesto. el Ipsos se A ver, están por favor. Hay Y un- que en hay el un dato- 2013 perdieron contra la elección, digamos esto también, porque tengamos en cuenta cuando miramos encuesta cuál fue la realidad cuando te enfrentaste a la elección. En el 2013, para estas empresas, Massa perdía la elección. Hay un dato que a Massa va a poner contento a Camaño, que es que si hubiera balotage, esto lo plantea Ipsos Mora y Araujo, Massa le gana a Scioli, pero Macri no le gana a Scioli. Por ejemplo, Scioli en un balotage con Massa, con Macri, le gana Scioli a Macri 47-42. Massa en un balotage con Scioli gana a Massa 44-6 a 43-4. Es casi un empate técnico. Pero, ¿cuál va a ser la estrategia comunicacional de Massa hoy? Que tal vez Camaño lo va a decir, Pinelli también, o tal vez no. Va a decir, nosotros somos los únicos que en un balotage le podemos ganar a Scioli. ¿Por qué? Porque nosotros somos peronistas, etcétera. Macri no recibe los votos peronistas de Massa. Hay muchos votos peronistas de Massa que se podrían diluir o ir justamente a Daniel Ahora, Scioli. me parece que lo que están mostrando las encuestas, cualquiera de ellas, tanto la que lo da Scioli en primera vuelta ganando sin balotaje, como las que ponen en escenario de balotaje, es que la diferencia es muy ajustada. Estamos Sí. hablando de 2, 3 puntos Muy. y hay error muestral en todas ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Venimos de una discusión muy dura en la provincia de Tucumán respecto de la legitimidad de las elecciones. Entonces hay que estar muy atento, hay que garantizar la transparencia, tiene que ser un comicio en donde todas las fuerzas políticas tengan el compromiso, el oficialismo, Santiago. la oposición, de garantizar la transparencia, porque vamos a estar frente a un resultado muy ajustado. Lo que decía Graciela recién Pero las respecto de esta encuestas no dan posición del PRO. ajustada. Las encuestas no dan Claro, una pero- ajustada. pero- 10 puntos dan. Pero la la realidad ajustada no, Paulo, te equivocás. Ajustada Porque para dice el- 38, La 2 realidad o de las 41. elecciones, muchachos, sí. la realidad de las elecciones. Estamos hablando de distritos chicos. En los distritos grandes, el kirchnerismo perdió. El kirchnerismo perdió en Córdoba, perdió en Santa Fe y en la última elección del 2013 perdió Scioli con Massa. Entonces, miremos de lo que hablamos, porque si nos vamos a llevar en el análisis político únicamente por encuestas que están pagas, en las pero PASO- no tienen una en las PASO, intencionalidad, Graciela, el es muy kirchnerismo difícil ganó. hablar de Volvemos, política. Un minuto, sí, por A ver, favor. ¿puedo tomar lo que dice Débora? Para mí ahí está la discusión. Claramente las encuestas, las pague quien las pague, todas muestran que Scioli gana. Primera vuelta, por poco, por mucho, gana. Ganamos el 9 de agosto, vamos a ganar el 25 de octubre. La discusión es si de la convocatoria, que el otro día seguramente Graciela participó y nos podrá contar, la Cámara Federal Electoral convocó a todos los partidos políticos para que hagan aportes para garantizar la transparencia, la celeridad y el voto de la gente.
estamos todos dispuestos y sería bueno que los candidatos digan si van a aceptar el resultado del 25 de octubre a la noche. Creo que ahí está el quid de la cuestión. ¿Ustedes creen que van a salir a qué? Sería bueno, por eso... ¿Por qué lo dejan en tela de juicio? Ponte de juicio, porque venimos de situaciones donde no han aceptado... Fueron situaciones raras. Pero por eso digo, como estas situaciones diferentes a nivel nacional, es un organismo que está reconocido, la Cámara Federal, cómo trabaja, lo ha dicho Patricia Bull, la escuché a Graciela también hablar bien, me parece que es necesario una expresión contundente de los que van a participar, los 6 precandidatos, de que van a aceptar el resultado para evitar esta situación que plantea Débora. Si no, lo que ponemos en riesgo es la democracia, no un gobierno. Por favor. En el tema, primero, en el tema de las encuestas, a nosotros ninguna nos da que Scioli puede ganar en primera vuelta. Está entre 35 y 36 puntos. Y el segundo puesto está muy peleado entre Macri y Massa con 3-4 puntos de diferencia y lo vamos acercándonos semana a semana. Así que todo está abierto, pero yo les quiero aclarar Esas encuestas algo. que son de ustedes, propias. Son encuestas serias de varias gente que a nosotros nos da la información 5.000 casos presenciales. y que no se publican. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Todos estos encuestadores, yo los conozco a uno por uno del año 83, porque han trabajado con nosotros, el caso Aresco no es Julio, es el hijo, no es lo mismo. Federico. Mora y Araujo es una persona que conozco mucho y el tercero... ¿Y qué dicen los Rubiera. encuestadores? Ellos en privado te dicen, hay un 42% de gente que define el voto en los últimos 15 días, que todo esto son manejos, manipulación. Y ¿saben que me lo dijo antes de ayer? Artemio López. Dice, mira, hasta 15 días antes no hablemos de encuestas. Entonces el gobierno está instalando esto. Hay que ganan en primera vuelta y todavía no está definido. Recordemos lo que ha pasado en elecciones anteriores. Primero que Débora no cree en las encuestas. Ahora se manejan encuestas para dar una expresión de deseo más que de información. Porque dice, vamos a estar ante un resultado ajustado. ¿Cómo sabés que vamos a estar ante un resultado ajustado? Digo... no sé cuál es el límite que tenemos que debatir entre cuál es la información y cuál es la expresión de deseo. Ganó en Chaco el kirchnerismo. Ah, no, pero es una provincia chica. Muchachos, con todo lo que salió del Chaco, del hambre, la miseria, los planes, y gana ampliamente la gobernación. Bueno, pero no esto marca la tendencia de lo que la gente quiere y lo que dijo Scioli hoy, ¿no? Que construir no es el cambio, sino construir sobre lo ya hecho. Y eso es lo que la gente quiere, previsibilidad. Perdón, Diego, hay una parte, porque tenemos que sacarnos un poquito esta locura de encima. Hay una parte de gente que vota desde la necesidad de mantener algo. El radicalismo perdió después de 12 años contra Capitanich y es un dato político importante. Pero también es importante destacar que hay prácticas que cualquiera sea el resultado, no las queremos. No queremos la bolsita de 100 pesos, no queremos al intendente que le da 500 pesos para votar, no queremos que vengan paraguayos no queremos paraguayos que no tienen la culpa, que vienen a la provincia de Formosa y cobran 2.900 pesos de un plan que no les corresponde porque no son argentinos para venir a votar cada 4 años. Eso es mugre. ¿Sabes lo que hay que decir a la gente también? ¿Por qué las provincias del norte, el PRO y el Frente Renovador van juntos, por ejemplo? ¿Cómo se explica la política? Digo, ¿cuáles son las alianzas? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cómo es eso? Que la gente vote con libertad. Corre la chicana, estos informes tendenciosos y operadores. Hablemos de la política de verdad. Branca, no puedo creer que vos, que sos teóricamente un hombre de la política, te preguntes eso. Es lo normal en la política. La política es el arte de lo posible. Puedes encontrar a alguien en una vereda hoy y mañana en la otra. Fíjate si no. No estaba Bussi en el acto de Scioli y acá estuvo la semana pasada como parte del Frente Renovador. Ese es un dato político, el que acaba de ver Silvia, que hoy cuando lo veíamos en vivo fue impresionante. ¿Tenemos la foto Eduardo de Bussi? Sí, con Eduardo Bussi, que fue el candidato de Massa en Santa Fe, que perdió la interna con el Cachi Martínez. Ustedes se van a acordar. El hombre de Federación Agraria en la 125, opositor neto. Hoy estuvo en el acto con Scioli, estuvo en primera fila saludándolo, dándole a Daniel Scioli, saludándolo. Además siempre... Ahí está, pará. Mira, ahí está, mira, lo saluda. Sí. Y le hace largo el saludo para decir, acá está. Sí. No sé qué le dice. Igual, para. Vení. Para. Un minuto. Que entiende el PJ. Un minuto porque acá se lo critica a Bussi. Mucho de lo que están hoy diciendo mi candidato, y usted no lo dio a Lorenzino porque desde que lo conozco está hablando bien de Scioli. Muy bien. Pero acá el 90%, 90% o 95%
de los oficialistas que vienen, el candidato era Randazzo o cualquier otro, menos Scioli. Sí. De hecho, las barbaridades que han dicho de Scioli públicamente son tremendas. Ahora estaban todos saludándolo. ¿O no es así? Pero igual creo que ¿Por qué hablan allá si los kirchneristas estamos acá? A ver, ¿por qué hablan allá si los kirchneristas estamos acá? No, Si vas a decir eso, danos la palabra a nosotros, solo que tenemos que responder. Yo dije de invitados. ¿Vos Ah, te los sentís invitados. aludido? No, Sí. no. Ahora, tu candidato era Randazzo igual, no. Está bien, tirás el tiro y después creo que decís hay que un es otra tema- cosa. ¿Me dejás hablar, Diego? Hay un tema para rescatar y creo que tiene que ver con que Scioli es un tipo que va por tratar de unir a la gente. No, es un tipo, perdón, bueno, podés estar de acuerdo o no con lo que te estoy diciendo, pero Scioli no es un tipo que vaya a pelearse con nadie. Siempre es un tipo que va a tratar de unir. ¿Cómo será Scioli? Que puede unir a dos mundos? No vas a decir a Brancatelli a mí porque Sí, se cae una brinca. A ver, Claro que explíquelo, sí, señora. porque yo no estoy de acuerdo con lo que dice una Silvia. No creo que Scioli sea un unificador de todas las voluntades argentinas. Yo no dije eso. Bueno, Por favor, que la una señora. a todos. No, dije que es un tipo que no va hacia los separatismos, Claro. va Bueno, por hacia eso la que unión. una es de A ver. locos. Ahora, yo sinceramente creo que la visión de Bussi ahí, cuando siempre se han quejado todas las entidades agropecuarias de que Scioli no resolvió el problema del campo, la verdad tendría Bussi que explicar y mucho. La semana pasada estuvo acá Sí. y se estuvo quejando porque realmente la situación Bueno, del pero eso es campo lo que marca el crítica. Ese tipo de Entonces, conoce, ¿eh? Claro. y sabe, hoy- y habla hoy- con conocimiento. Entonces, ¿qué hace ahí? Que siempre le reclamaron a Scioli que nunca Pero tuvo Es una Guarda, señal del porque- futuro del justicialismo. Me parece que en la eventualidad de que Scioli llegue a ser presidente, hoy se está viendo claramente tanto lo que puede ser la unidad del justicialismo como incluso del sindicalismo. Vos fijate que hay una tendencia a la unificación de las dos CGT que están divididas. Lo mismo los guiños que ha hecho Scioli mandándole felicitaciones a muchos de los rivales Pero internos Débora. dentro del justicialismo después de una elección. Pero esto, Eso es por clarísimo. ¿Sí? Silvia tiene razón. Hoy Daniel Esto Scioli, no lo hubiéramos escuchado hoy Daniel Scioli se tomó el trabajo de que une todo. hablar de la cultura del encuentro del Papa Francisco. Usted Fue está chocho. un párrafo especial exactamente para eso. Sí, Tenemos que pero trabajar, Francisco cuando lo tenemos que presentó. trabajar sobre lo que nos une. Y en cuanto a las encuestas, vamos a dejar de lado, Santiago, vamos a dejar de lado las encuestas. La República Argentina tiene 24 distritos electorales, que son 24 provincias. En 21 ganó Daniel Scioli, incluida la mayor, que es la Pedrino, provincia de Buenos Aires. perdóneme. La elección creo que no tiene mayor la provincia de sentido. Buenos Aires No, todavía no, no. Santi, hagamos una cosa. Yo voy a sacar una foto en diciembre de Silvia y de Branca abrazados en la plaza. No, Les doy- no. Y quiero saber, Perdón. Santiago habla de, y también le voy a dar la derecha a Silvia, la izquierda, no te la voy a dar, que tiene que ver con el espíritu conciliador que mantuvo Daniel Scioli en campaña y en todas sus gestiones. No, vamos a hablar las cosas Pero como usted- son. Entre compañeros, Y también me gustaría No, Compañera, vamos en Scioli es de diciembre. Gardner. Película de Pará, pará, Peter Sellers pará, del pará. año ¿Cómo, cómo? 79. Corto todo, vamos al próximo informe. Pará. Pará. Enfrentadas. Chicos. Está todo cerrado. Enemigas íntimas, Mirta Legrand y Cristina Fernández de Kirchner. Mirta redobla la apuesta y esto dijo la señora, mirá. Mirta ataca una vez más. Lejos de retractarse con sus comparaciones sobre la dictadura y el gobierno de CFK, la diva ratificó sus dichos. Ahora redobla las apuestas y habla de listas negras. A mí me han dicho hasta dictadora por televisión. Una mujer es una dictadora. A mí me han dicho hasta dictadora por televisión. Para usted ver que la presidenta se refiere a sus dichos, le da... Con el corazón. Sí, reaccioné, sí. Yo lo esperaba. Yo los desafío cualquiera de ustedes entre el 76 y el 83. A ver si alguno se acuerda si a Videla, algún periodista, algún comentarista, algún analista, se atrevió a llamarlo, ya no digo asesino o genocida, no. Simplemente dictador, no, jamás. Yo a Videla no lo conocía, no lo vi en mi vida. Y es verdad que era una dictadura, pero la de ahora también. Afirmo mi postura, mi posición, mi modo de pensar. Y hay miles de personas que piensan como yo. ¿Qué pensás cuando Mirta dice que Cristina es una dictadora?
El 54% de los votos avalaron a este gobierno. Avalaron a Cristina. Eso no lo puede negar nadie, no es dictadura. Si pudiera dar una conversación con la presidenta, ¿la tendría? Me encanta. Yo lo he tenido muchas veces en mi programa. Era muy agradable. Una parte de la ciudadanía dice, no, sí, disculpen, él es bueno, pero ella es brava. Una costumbre de los argentinos es echarle siempre la culpa a las mujeres. Descalificar. Descalificar a las mujeres. Es una mujer con tantas ambiciones, muy autoritaria, por lo pronto ha provocado la famosa grieta que existe, que es verdad. Yo creo que es una dictadura lo que estamos viviendo. ¿Una dictadura? Sí, señor. Dictadura fue Videla. Bueno, una dicta blanda, si quiere. La trataron de dicta blanda. ¿Qué tiene para decir? No sé quién. Mirta Legrand dijo que usted No veo, dictadura. Los Kirchner tienen que ser más elásticos, no tienen que ser tan severos con... Tienen que aceptar el disenso también, con la gente que no opina como ellos. ¿Sabe qué dice la gente? Se viene el surdaje. Hablar en esos términos le costó 30.000 desaparecidos a los argentinos. Ese término es un término que nunca lo escuché. Eso lo dicen. Escucho desde los años zurdo. Ahora lo dicen, sí. La ciudadanía tiene más la sensación de que este es un gobierno autoritario. Por la Argentina. Por nuestro país, por la Argentina, señores. Ahí está. Usted reafirma que esto es una dictadura igual que la anterior, pero ¿ve algunas diferencias? La de los militares era terrible porque hubo muertos, desaparecidos. Pero este es un poder enorme, el poder judicial, el poder legislativo. ¿Vos crees que hay listas negras en mi programa? Habrá algunas personas, qué sé yo, que me han hecho mucho daño, han dicho cosas desagradables sobre mí, entonces no las voy a sentar. Sí, la expresión lista negra es una expresión horrible, que remite muy feo, muy a otro feo. momento de la historia política Sí. argentina y que además habla de cercenarle la posibilidad de trabajo a alguien. De ganar Scioli, Zanini, ¿es una fórmula que a usted le desagrada? ¿Se iría al país si estuviera Zanini? No me gusta nada. Yo no le agrediría nunca a ella como ella me agrede a mí. Yo me llevo bien con la gente de edad, tengo una muy buena relación con mi suegra, que tiene sus 90 años muy bien llevados. Zanini no lo conozco, pero todas las referencias, todo lo que he leído sobre él, no me gusta. ¿Usted se sentaría en la mesa de Mirta para dirimir estas diferencias? No creo que vayan a hacer. Uruguay. Mirta se ha transformado desde hace un tiempo largo en la opositora, yo diría la comunicadora más, la ferviente opositora, opositora al gobierno. Pero a mí, yo la verdad que destaco más allá obviamente que no estoy de acuerdo con que esto sea una dictadura, ¿no? Pero destaco la valentía de Mirta, que se para frente a una cámara, lo dice, no arruga y duplica la apuesta. Después podemos discutir si está bien o está mal. Obviamente que una dictadura no es, me parece que todos podemos Estamos de acuerdo todos. estar de acuerdo en Todos de lo acuerdo. siguiente, ¿no? Nunca quiso decir eso. Pero... Sí, lo dijo y Sí, después pero lo lo- rectificó. Sí, sí, pero a ver, Sí, convengamos por que favor. no creo que haya querido decir dictadura en el sentido está. histórico que Ahí está. todos conocemos como dictadura. Entonces usa otra Y palabra, después, porque pero un vocabulario minuto. no le De hecho, falta. De hecho, después dijo, bueno, no, dictadura no, es autoritaria. Y es real. Cristina misma lo dice, bueno, algunos dicen que yo soy autoritaria. Es muy autoritaria. Que no es Me dictadura. parece que No, no, bueno, es pero no es dictadura. dictadura, no es dictadura, total. Una Sí. cosa del discurso de Cristina, nadie le dijo dictadora a Videla durante la dictadura. Ni le iba a decir. Primero porque te fusilaban, ¿no? Ah, El era matrimonio una Kirchner tuvo la suerte de trabajar durante la dictadura Con la en 1050. temas inmobiliarios, de la 1050, y nadie le dijo dictador en la cara a Videla porque la iban a pasar mal, como la pasaron mal 30.000 argentinos desaparecidos. El problema es haber trabajado para la dictadura, es decir, tener un discurso cómplice o funcional. Sí, que no es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo. Una cosa es para y otra cosa es en o durante. Mirta, yo creo que se sigue equivocando. Yo creo que se equivoca cuando iguala la porque después yo vi la nota en Desayuno. Iguala la dictadura de Videla, dice, es lo mismo, pero bueno, será dicta blanda. La dictadura del 76, además de hacer desaparecer 30.000 personas, clausuró un congreso, Santiago, cerró los partidos políticos, prohibió los sindicatos, robó bebés para entregárselos 40 cosas. Pero a no los lo amigos, lleva, canceló digo. derecho de huelga. Camaño, No por se favor. pueden hacer esas comparaciones. No. No, yo suscribo lo que está planteando. Hay una diferencia enorme entre una dictadura y un gobierno autoritario. Funcionan los tres poderes, más allá de que haya artilugios para tratar que funcionen a pleno como a mí me gusta, pero la realidad es que los Mirta poderes habla del funcionan. temor al expresarse públicamente, al temor a la represalia. Eso es lo que todo el tiempo dices, no de ahora ni de los últimos meses, hace mucho tiempo que Mirta viene con eso. Acá la gente tiene miedo de hablar, dice. No sé a quién se referirá. Yo estoy en una trinchera donde digo lo que quiero y lo que pienso. Y me parece que somos muchos los que decimos lo que queremos. Por supuesto que esto tiene consecuencias. No es gratis pelearse con el poder.
Pero Mirta, Nunca. perdón, Pero Mirta, está bien nunca que tenga Mirta no trabajó, consecuencias. Mirta no trabajó con los radicales, por ejemplo, porque Raúl Alfonsín, en la época que los canales eran del Estado, no le permitían a Mirta trabajar y no se hacía semejante escándalo. Como también me parece una cosa muy berreta estar hoy descalificándola a Mirta porque opina distinto. Si ella opina que es una dictadura, aunque todo el país ¿Quién la cree descalificó? que no es una dictadura. Pero vos te olvidás que quisieron hacerle una cuestión de Congreso. No estar de acuerdo con lo que ella dice no es descalificarla. Pero el vocabulario es Simplemente importante, ejercer el mismo muchachos. derecho que ella ejerce de no estar de acuerdo. Bueno. Y convengamos que ella se ofende bastante seguido con las personas oficialistas que van a su mesa y las trata mal. Porque ¿Quién? opinan diferente. ¿Con ¿A quién no? dónde? Cualquier oficialista que va a No, su con mesa. Scioli no. No, No. ¿por qué? Santiago, ¿cómo le habló a Scioli la última Son vez cuando se íntimos, pusieron a son hablar de íntimos. Ustedes no Zanini? entienden. Bueno, ella no lo Acá quiere, lo pasamos no lo en quiere todos los Zanini. informes. Yo lo que reivindico de ella es que siente y se expresa públicamente a raíz de lo que siente. Y está muy bien. Y después Ahora, dice que no hay convengamos libertad una de cosa, las expresión. palabras tienen un peso y es cierto, Mirta es una figura gigante. Y la verdad que es creo que la figura más estelar que queda en el medio. Y siempre generó controversia Pero también, ¿eh? yo creo que la palabra es la que incomoda, porque Bueno, ella podría explicar lo mismo con otra dictadura. palabra. La palabra dictadura es lo que genera el cortocircuito, ¿no? Santiago, Sí, la, por la favor. palabra, hagamos un muy breve recapitulación de lo que fue el siglo XX de la Argentina. Desde el 6 de septiembre del 30 hasta el 10 de diciembre del 83 hubo más gobiernos con proscripciones y por golpes cívico-militares que gobiernos libremente elegidos. Hubo 18 años de proscripciones. Hubo una cantidad de procedimientos que en los últimos 32 años no se dan. Entonces, trivializar la palabra dictadura cuando tiene la historia que tiene, y todos los chicos hoy lo estudian en el colegio secundario, trivializarlo está muy mal. Es cierto que la última dictadura genocida es la peor, pero hubo además interrupciones al orden constitucional que generaron una Pero cultura igual mucho creo más que todos autoritaria. entendemos, yo insisto que para mí se equivocó, pero creo que todos entendemos a lo que iba Mirta, me Claro, parece. por favor. Creo que Mirta Santiago. iba hacia las fallas republicanas de estos 12 años de kirchnerismo, que son, Eduardo, vos lo sabés, muchísimas. Jueces, cada juez o fiscal que investigó al kirchnerismo salió eyectado. Bonadío, Cabral, el mejor ejemplo fue Fight después. El gobierno comprando medios de comunicación mediante empresarios amigos, Las votando, cadenas. acá Camaño puede dar cuenta de muchas leyes que se votan a libro cerrado. Entonces, hay muchísimas cosas, muchas fallas todas. republicanas, que me parece que eso es lo que apuntaba Vulneradas. Mirta. Se Mucho equivoca con el drama, uso de las sí, palabras. Por favor. No, yo lo que Eh, quiero aclarar más que nada para mis hijos, mi nieto y la gente joven. Yo sufrí la dictadura militar como opositor, como Anguita y como muchos de nosotros. Era sangrienta. Nos tuvimos que ir mucho porque nos mataban. Yo ahora soy opositor al gobierno kirchnerista. Y la verdad que nunca tuve un problema de nada. Yo vengo a este programa, todo, digo lo que quiero, critico Es honestamente, cierto. nadie me ha dicho nada. Simplemente quiero aclarar, siguiendo en la línea de Jonathan, que Alicia Kirchner, hermana del expresidente, cuñada del actual, y hace 12 años ministra, fue funcionaria pública en la provincia de Santa Cruz de la dictadura militar. Entonces también tengamos cuidado con eso, de victimizarse, porque los que nunca estuvimos en la dictadura militar, ni parientes que estuvieron ahí, fuimos muy perseguidos. Y es muy inexplicativo Tema lo muy que pasó sensible, en Santa total. Cruz. Ahora, las imágenes que están viendo ahí son del año 2003, año Cuando 2003, recién claro. asumió, Cuando recién ¿no? asumió Néstor. Ahora, si Mirta fue todo lo que supuestamente fue para gobierno, ya a esta altura del 2003 también lo era. Obvio. No, Es totalmente. decir, Obvio. que la palabra dictadura está de más, obviamente que está de más, eso ni se discute. Pero ahora, Mirta si era todo lo que supuestamente fue, también lo era ahí. Bueno, Está bien, Sí, a está ver. bien, ya está discutido lo de la dictadura, no es una dictadura, si ella lo quiere sostener, problema de ella. Siempre también hay que evaluar si nosotros lo hacemos aquí, conmigo, con Débora, con Silvia, que somos comunicadores y que ciertamente hay que cuidar el mensaje que se le baja a la gente, o por lo menos decir bien, es lo que yo siempre planteo, está bueno que Mirta opine, hay que respetarla, su opinión, y saber desde dónde está parada. Lo dijo Santiago cuando presentó, es quizás hoy la principal opositora. Y ese es el juego que ella hace. Y está bien que dé su opinión. Para un minuto. Hoy es la que principal Pero ella no ejerce el trabaja poder ¿Me de dejan hablar un opositora. minuto? ¿Me dejan hablar? Sí. Yo cuando hablo de opositora, es una de las pocas comunicadoras que la verdad que se para Está frente a perfecto. una cámara y con lo que ella representa, con su esterilidad y sus años, se para y dice todo lo que quiere, absolutamente todo lo que quiere. Eso es libertad. Pero todos, Eso es Pero libertad. ella, no, y así debe ser. Y obviamente que ella tiene una visión crítica sobre este gobierno. Ella es muy amiga de Scioli. A Scioli no le perdona lo de Zanini y Zanini le disparó, ¿no? ¿Pero viste lo que dijo Santiago A ver, Zanini? por Dijo favor. que no lo conocía, que había leído algo de él. O sea, sí se basa. Todos Se coincidimos basa en lo que que lee. la palabra dictadura no es la más feliz para
digamos, plantear unas Eso está diferencias fuera de que discusión, está fuera de sí. discusión. Creo que hoy, cuando escuchaba a Silvia recién, me parece que lo que hay que quedarnos, porque si no terminamos enroscados en una discusión que para mí es más del pasado que de lo que viene. Yo escuchaba a Daniel Scioli hoy, y la verdad que lo que viene tiene que ver con la integración. Si no, los argentinos no entendemos que acá no va a resolver los temas que faltan un gobierno, sino lo va a resolver un gobierno, pero con la fortaleza de la oposición, de los trabajadores, de los empresarios, de los comunicadores. Él lo tiene que integrar a Zanini. Absolutamente, pero todo el mundo. Y Zanini tendrá su rol y los trabajadores. Como Hoy yo cuando Mariotto. veía a Bucio, cuando veía al secretario general de la UTA, una persona crítica del gobierno de Daniel Scioli, me parece que es la Argentina que viene. Si no entendemos todo, y yo creo que cuando escucho a veces a Graciela, también tienen esa matriz de entender que acá puede tener un pensamiento, puede tener una mirada, pero hay soluciones que las vamos a tener que abordar entre todos. Obviamente Daniel va a tener más responsabilidad porque va a ser presidente, pero la oposición tiene un rol clave y la comunicadores también tienen un rol clave. Por eso Mirta, está bárbaro que sea opositora, pero creo que viene una etapa donde tenemos que tener una mirada superadora a lo que hicimos. Sí, opositora podría decir crítica. Está bien, crítica pero es muy sano. Ahora, la crítica tiene que ser en construir. Por favor, Graciela, te quiero escuchar. No quiero coincidir tanto con lo que Con dice Scioli. el ciolismo, por favor. Estoy en las antípodas. Además de la discusión del... No podemos coincidir, Graciela, no está mal. De la discusión anterior, me quedé con lo siguiente. El tema no es el discurso de Scioli. El tema es el poder que va a detentar Scioli. El tema es que hay un poder, un liderazgo político atrás de Scioli que es absolutamente innegable. Entonces, uno cuando lo ve a Scioli, no se trata de Zanini. Zanini, en definitiva, es un engranaje más del kirchnerismo. Lo que está atrás de Scioli es el poder del kirchnerismo. Entonces yo me pregunto hasta qué punto Scioli va a tener el poder necesario para poder generar y articular esos consensos de los que habla, o las ideas de las que él se hace eco, tratando de hacernos creer que es un líder con poder. Pero vos crees que el problema no es un de líder, Scioli Santiago, no es que no tiene poder. No tiene poder. Es al revés. Yo creo que el liderazgo político lo tiene Cristina Kirchner y lo va a seguir teniendo. Y en el próximo gobierno, si Scioli llegara a ser presidente, Santiago. el problema va a ser que vamos a tener dos casas de gobierno. Una en Pero eso es Balcarce lo mismo que 50 decir- y la otra en el domicilio privado de la Santiago, señora. atrás de Scioli hay un partido. Sí, a ver. Atrás de Scioli hay un Por favor, partido. por favor. Hay gobernadores, hay líderes de Latinoamérica, hay intendentes. Es el único espacio político que hoy está en capacidad de gobernar Argentina. Digamos las cosas como son. El único espacio que tiene la fortaleza institucional para enfrentar la etapa que viene es el peronismo con Daniel Scioli a la cabeza. Decían lo Parece que mismo lo en el que hay- primer A ver, chicos, mandato pero- de Cristina cuando hablaban del doble comando, ¿te acordás? Que la Totalmente. presidenta no gobernaba, que Totalmente. gobernaba el expresidente. Y No sin era lo embargo, mismo. creo No que era lo después mismo, quedó más que demostrado. Yo que veo la no foto, era lo mismo. veo la No era foto del ópera con Scioli y me da absolutamente lo tranquilidad mismo. porque vamos a... Veo la foto de Scioli No con era los lo mismo, gobernadores ¿me y el ópera, perdonás? me da tranquilidad porque vamos a poder hacer las modificaciones que A haya mí no que me da hacer. Y hay un tranquilidad. liderazgo y un respaldo institucional que no lo tiene. Veo a Massa con 2 economistas y buena voluntad y me da un poco de miedo. A mí no me da ninguna tranquilidad, máxime después del acontecimiento que tuvo la casa de Sergio, en donde el personaje ese de inteligencia tiene 18 años de prisión. No me da tranquilidad, porque no era lo mismo, no es lo mismo ese doble comando del que hablaban los que no conocían a Cristina Kirchner, de este esquema de poder que tiene el kirchnerismo y esa soledad absoluta que tiene Massa. Scioli. Scioli va a tener una Cámara de Diputados en la que no tiene ninguna Pero incidencia. usted no tiene... Un pero Senado Graciela, en el que no va a tener ninguna incidencia, ninguna, Y ni usted la no de tiene su ni propia senadores, ni fuerza. diputados, ni no va a gobernadores, tener ni intendentes. tampoco el esquema de gobernadores, porque nunca ha Lo que vos construido un decís es proyecto peor. político. Graciela, Construir un proyecto político es algo mucho más importante que hacer publicidad con un color naranja. Construir un proyecto político lo construyó Cristina Kirchner. Por eso es que tiene a este candidato tan condicionado. Sí, un minuto. Santiago. Sí, creo que hoy Daniel Scioli es candidato por mérito propio, porque tiene el mayor favor popular, pero también porque tiene el gran apoyo de los gobernadores, de todos los gobernadores. De Alperovi también, ¿no? Y de Infran. de todos los, tiene el apoyo de todos los gobernadores. La mayoría de los legisladores del Frente para la Victoria lo que van a hacer es un bloque muy firme detrás del presidente. Vamos a ver. Este es un país presidencialista porque así está en la Constitución y seguramente si va a haber un lugar
donde va a primar la disciplina y el acompañamiento de nuestro ¿Dónde presidente va a va a ser estar en el el poder? Congreso. Chicos, El atención. ¿Cómo anda Congreso Valdés? va a ¿Todo estar bien? en la figura Para que lo presidencial. saludo. El poder va a estar en Cristina Sí, Kirchner. ¿cómo anda Valdés? Va a estar en la investidura Por favor, presidencial. Valdés era parte de nuestro programa, prácticamente un día me entero, ¡pum! Directamente al Vaticano. Qué bien le fue, Valdés, lo felicito. Eduardo Valdés, ¿recién llegado de Cuba? ¿Usted Vengo fue? de Cuba. Sí. Bueno, el Papa se cruzó con Cristina Fernández de Kirchner en Cuba y vamos a hablar de este Papa totalmente directa o indirectamente politizado, ¿no? ¿Qué pasa con el uso de la imagen del Papa en esta campaña presidencial? Mirá. Francisco llegó a Cuba y CFK también. Todas las repercusiones sobre el Papa y la Presidente en la isla. Voces a favor y en contra. La verdad que estar hoy ahí en la plaza esa, con el Papa, con Raúl sentado al lado, con el Che que nos miraba, era como una cosa muy fuerte. Aquí la presencia de Cristina Fernández de Kirchner es absolutamente insignificante. Esta es la realidad. Cristina es algo más que secundario. Que el Papa haya decidido encontrarse con la presidenta de vuelta en La Habana es un orgullo, ¿no? Es loco lo que pasa con Cristina. El Papa lo va siguiendo a todos los países. Es increíble. Es la tercera vez que se ven cara a cara el máximo responsable de la Iglesia Católica y la presidenta en lo que va de este año, pero es el 7º encuentro en total. A Cuba nadie le ha regalado nada. Se lo han ganado ustedes, los cubanos. La reacción de varios periodistas, incluso había varios franceses, otra vez la presidenta con el Papa. Y sí, le dijimos nosotros, otra vez. Diario Clarín. Un breve saludo del Papa a Cristina tras la misa en La Habana. El pontífice le dio la mano y dialogaron durante unos segundos. A mí me sorprende mucho que él tenga tantas atenciones con la presidenta, siendo que piensan y sienten de una manera tan diferente, tan opuesta. Me gustaron mucho sus palabras. El sermón formó un sermón muy interesante. Yo le dije, casi que me hizo pensar en La patria es el otro cuando estaba dando el sermón. Asegura de buena fuente que el Papa sabe que el gobierno lo usa. ¿Sí? ¿De buena fuente? ¿No tienen información? Yo lo viví con él. Después que fue la visita que hizo Cristina con la gente de la Cámpora, me recibió el Papa en una audiencia privada. Y bueno, pero sin faltarle el respeto, quiero decirle que usted hace pocos días recibió al liderazgo de Sodoma y Gomorra. Se le fue instantáneamente la sonrisa. ¿Y qué me respondió? Ya sé. Quisiera pedirle a usted, señor presidente, que transmitas mis sentimientos de especial consideración y respeto a su hermano Fidel. Uno de los temas dominantes fue, en el fin de semana, que la presidenta había llegado con una cartera de $14.000, no sé, el precio era un verdadero disparate. Usuarios indignados en Twitter. Cristina aterrizó en La Habana con una cartera Hermès Birkin de $23.000. Equivale a 76 años de sueldo de un médico cubano. La cuestión es que no tenía absolutamente nada que ver, es una cartera local de $4.000. Igual si uno quiere decir es cara, ¿o te parece usar una cartera de $4.000? Podría decir alguien. Para @Pontifex, Cristina Kirchner se bajó del avión en Cuba con una cartera Hermès de $22.000. Super Nagan Pop. Pero no hay manera de zafar. Todo tiene que pasar por la malicia y la locura de los medios. Eduardo, buenas noches. ¿Cómo fue el encuentro? Bueno, fue muy emotivo, ¿no? Uno nunca imaginó estar en ese lugar. Eso iba a suceder, porque no nos olvidemos que recién el 10 de diciembre del año pasado, hace muy poco, 9 meses, que se anunció que el Papa iba a mediar entre Estados Unidos y Cuba. Yo digo que hemos asistido al certificado de final de obra del primer puente de todos los puentes que el Papa ha inaugurado, ha comenzado a partir del 13 de marzo del 2013. Estoy hablando del puente que él intenta construir de Palestina con Israel, de Turquía con Armenia, de Corea del Sur con Corea del Norte. Cuba, Estados Unidos es el primer final de obra. Gran orgullo, es en Latinoamérica. Nunca lo pensamos los que somos de esta generación, que esto iba a suceder. Y la verdad que lo de ayer, muy emocionante ver el pueblo cubano, un silencio escuchando las palabras del pontífice. A pesar de todo lo que escuché, la presidenta fue recibida como si estuviera en casa. El Papa la invitó junto con el gobierno de Cuba. La presidenta participó de Paraguay,
en Paraguay porque el Papa le invitó, igual que en la cumbre de Río, en la cumbre de los jóvenes, la cumbre mundial de los jóvenes, o sea, nadie va si no lo invitan. Valdés, ¿le puede hacer una No, un consulta? minuto. ¿Por qué el Papa no vino a la República Argentina? ¿Por qué no viene? El Papa pensaba venir en el año 2016, yo todavía no tengo información que no lo sea así, pero debo decir que ha convocado a un jubileo extraordinario que empieza el 8 de diciembre, es un año jubilar de mucha actividad en el Vaticano. Pero si estuvo muy cerca. Bueno, escúchame, está bien. El Papa no decide que voy allá, porque voy a Cuba, voy a la Argentina. El Papa se genera giras en base a una convicción de él. Él decidió venir por los países periféricos y no por los países centrales. Cuando sale su primera vez de Roma, no va a Milán, la capital, sale por primera vez y va a Lampedusa. Él toma la decisión de visibilizar a los refugiados que desesperadamente salen de Irak, de Siria. Cuando sale de Italia, decide ir a Sarajevo, un país que estuvo en guerra con los Balcanes. Cuando él salió para América Latina, decidió ir a Ecuador, a Bolivia, a Paraguay. Hay un concepto. Él dice que los países, mejor se ve la periferia desde el centro. Fíjese que es la primera vez que va a ir a un país central en 2 años y medio, va a Estados Unidos después de Cuba. Es la primera vez porque cuando fue a Francia, fue a Estrasburgo a hablar al Parlamento Europeo, pero no fue a París ni fue a una reunión bilateral con Francia. Es un concepto. Él va a venir a la Argentina junto con Uruguay y con Chile. No tiene nada que ver las elecciones porque se hablaba mucho de la especulación política. No tiene nada que ver las elecciones, se lo aseguro. El Papa, yo creo que va a venir en el 2017. Él me ha dicho hasta ahora el 2016, no creo que el año que viene venga. Y va a ser Brasil, que se cumple Aparecida, va a ser Uruguay, va a ser Argentina y va a ser Chile. ¿Sabe la foto que le pediría? A ver. No, le quería preguntar... Sí, para un minuto. Poner la tapa de noticias. A ver, por favor, dire. Si la podemos poner en pantalla. Es obviamente que es la foto de Cristina con Francisco en Cuba, pero... Aparece esta etapa, el Papa político, cosa que coincido, ¿no? Para mí, el Papa está obviamente a través de su majestuosa obra, porque la verdad que yo lo llamo, yo es personal esto, yo lo llamo el Papa rockero pues es un Papa que le ha puesto rock a la Iglesia, el rock en cuanto a la transgresión, ¿no? Un tipo que ha transgredido absolutamente todo, que ha puesto sobre la mesa de debate un montón de cuestiones que la Iglesia tenía tapadas y guardadas bajo 10 llaves. Pero es un Papa, un poco el Papa político. Recién Valdés decía que no. Yo creo que sí. Hay una utilización también de su imagen. Es un Papa bien político, pero político en el buen sentido de la palabra, en el mejor sentido de la palabra, porque como bien dijo Valdés, él lo llama constructor de puentes. Y está bien. Francisco como líder político mundial, y eso te muestra que están faltando líderes políticos mundiales. Tenemos a Merkel, tenemos a Sarkozy, bueno, ahora a François Hollande. Vos decís, qué debilidad que hay ante tipos estadistas, esa foto de Fidel y el Papa. Tendió un puente entre las dos Coreas, tendió un puente entre Israel y Palestina, y te lo digo como parte interesada, qué bueno que pase esto. Tendió un puente entre Chile y Bolivia, para que Bolivia tenga pero nadie acceso más al mar. podía hacer Turquía como y él. Armenia. Y ahora la única figura que podía hacerlo era él. Ahora, ¿y cómo es su relación con el presidente cuando al principio era tenso? Por lo menos cuando era Bergoglio, cuando él estaba acá en la Argentina ni existía. ¿Le puedo hacer una aclaración? Yo no dije en ningún momento que el Papa no era altamente político. Cuando yo digo, si el Papa toma la decisión de ir a Lampedusa para visibilizar a los refugiados, es una decisión altamente política. Política pura. Lo que él no lo veo en que por una cuestión electoral vaya o no vaya militancia, a un lugar. Claro. Pero Eduardo, él dice... Yo creo que se habla mucho de las burbujas del Papa. Ahora, sinceramente, nunca asistí a ninguna conversación donde me diga tal o cual persona, porque eso no es candidato, no venga. Jamás me lo dijo. Debo de ser honesto, jamás me lo dijo. Eduardo, ¿y la relación con sí Cristina? Lo he leído. Con ella, con Cristina. Bueno, la relación es la relación entre dos jefes de Estado que han compartido ya, este es el 7º encuentro, de los cuales 3 fueron almuerzos de 2 horas y media, 2 horas 40 y 3 horas 10, y 2 reuniones bilaterales con escritores. La presidenta tiene todos los récords. Nadie se queda 1 hora 48, como fue la última reunión del 7 de junio, cuando todos los mismos estos que dicen que el Papa y las elecciones o el Papa y los candidatos decían que la reunión era de compromiso y que iba a durar 10 minutos. Duró 1 hora 48 batiendo todos los récords que se habían batido hasta ese momento en la reunión de un pontífice y un jefe de Estado. Había sido Raúl Castro, precisamente, en ese mismo lugar, 20 días antes, que había estado 58 minutos. Es una relación excelente. Ahora, cuando estaban a 100 metros, digo, desde la Casa Rosada hasta la Catedral,
por qué o cómo interpreta usted que en aquel momento la presidenta Cristina Kirchner y el entonces Bergoglio no tuvieran prácticamente relación ninguna y fuera tan tensa a punto tal de haber cambiado los Tedeum tantas veces los Kirchner durante su presidencia. ¿Cómo explica ese cambio? Yo creo que Francisco es inversamente proporcional a Bergoglio y Francisco decidió calzarse el 13 de marzo ser el sumo de los pontífices. Pero la que cambió es la presidenta. Bueno, déjeme explicarlo a mí, porque si no, el mayor constructor de puentes, y él decidió voltear aún su propio muro. Yo puedo hablar de esto porque lo hablé con él. O sea, le puedo decir porque se lo pregunté. O sea, usted dice que el muro era de Bergoglio hacia Cristina y no de Cristina todos hacia teníamos Bergoglio. nuestros propios muros. Ajá. La virtud es saber que cuando a uno le inviten a subirse a un puente, si uno se quiere subir o se quiere quedar en el muro. Debo decir personalmente que me gusta mucho más la vida desde el puente que de los muros. Y yo creo que la presidenta está en el puente junto con él y con muchos más, y ojalá todos nos podamos subir al puente y salir de los muros que le dicen de distintas maneras. Me parece, pero a ver, es muy importante lo que ha pasado ayer con Cuba para detenernos en chicanas o cositas chiquitas de lo que pasó cuando era Bergoglio. Me parece que el mundo nos va a venir mucho mejor si vemos qué es lo que está pasando, cómo este hombre rompe todas las barreras y puede Eso meter... está fuera de discusión, Eduardo. Anecdótico y no tanto. Ayer se juntaron 2 egresados jesuitas, porque los Castro fueron a colegio jesuita, con un jesuita que si bien dejó la compañía, después volvió. Y él también está preocupado por la Argentina, pero en un sentido no partidario y de kiosco y de rosquita. De sangre. No, Es claro, nuestro, es argentino. que después de que termine el ciclo, sea Scioli, no vengan revanchas en la Argentina. Ahora, explícame cómo, Eduardo, cómo este tipo, que un día sale, que Bergoglio que sale con un bolsito, con una valijita, se le cagaban de risa, nadie daba dos mangos por él, porque la verdad que nunca, ningún argentino creo que pensaba que él tenía algún tipo de chances. Sí, el anterior. Había sacado 45 votos en el último conclave. Eso ahora todo el mundo habla después con No, el el diario del anterior Uruguay. te digo yo. Sí. ¿Eh? En la No, elección anterior. el anterior. Había escucha. sacado 45 Pero nadie votos. daba, bueno, yo creo que hasta él se sintió altamente sorprendido. ¿Cómo es la vida de Francisco? ¿Cómo es la vida allá? ¿Cómo es tu rol? En ese aspecto es muy parecido a como él vivía acá. Él es un hombre de comunidad. Él siempre vivió en San Miguel cuando era provincial de los jesuitas, en un lugar donde vivían otros junto a él, entonces cada uno vivía en un dormitorio muy pequeño, comparten la comida, esto pasa en Santa Marta, cada uno se sirve lo que va a comer, uno por semana lava los platos, es lo que practicó toda la vida. Cuando fue arzobispo de Buenos Aires, él antes fue el obispo auxiliar de Monseñor Guarrachino, vivió en unos departamentitos al lado de la catedral, muy parecido que viven otros obispos u otros curas en ese mismo lugar. El arzobispo de Buenos Aires tiene una quinta muy grande, muy linda, en Olivo, al lado muy cerca de la Quinta de Olivo, en Martínez, crea. Él decidió que ese lugar no era para él y siguió viviendo al lado de la catedral. No vive de otra manera. Los zapatos, otra cuestión que... Dice, bueno, no usa los zapatos de Benedicto. Él me Los dijo, rojos. Yo voy a desmistificar a Bergoglio. Dice, Ajá. pero ¿qué querés? Tengo pie plano, uso los gomicuer. Se quedó en el 45, usa los gomicuer. Ahora, pero el hecho, por ejemplo, de ir a él a la óptica y entrar él, como si fuese, imagínate el de la óptica está teniendo... ¿Sabe las ganas que debe ser que él tiene de salir un poquito? Ay, Si no, era algo que él tremenda. tenía... Si algo que tenía en Buenos Aires, que era un cura callejero. Y le gustaba andar en colectivo, andar en subte, porque en el medio, esto es una confesión de él iba a bautizar a alguien y terminaba a las 8 de la noche, él me contaba un día en la parroquia en el colegio Pío Nono, ahí en Quintino Bocayú y Hipólito Yrigoyen, y los padres de la criatura lo querían llevar, era el arzobispo de Buenos Aires. Y él decía, no, déjenme ir en colectivo, porque le gustaba parar en las pizzerías. Si vos querés que te diga qué es lo que más extraña a él me dice que son las pizzerías de Buenos Aires, que le gustaba hacer paraditas y el fútbol, seguramente. Y el la fútbol llegada también. del Papa a una ciudad como Nueva York, con todo lo que eso significa. Porque aparte lo están presentando como si fuera directamente, bueno, es el Papa. Pero es No, con la su mensaje espectacularidad que tiene todo lo que presentan los norteamericanos para, de alguna manera, vender su mensaje, su misión en ese país. ¿Cómo hacer este arribo? Con todo lo que eso significa después de venir de un lugar como Cuba, ¿no? No, bueno, yo creo, él va primero a Washington. Va a hablar en el Capitolio. Yo creo que Nueva York va a ser el gran discurso político de él.
El Papa guarda. En Cuba hizo algunas menciones a Fidel Castro, hizo algunas menciones terrenales, pero fue profundamente religioso. Lo miro a Carlitos Campolongo porque es un estudioso del tema. Fue bastante teológico lo que ha planteado. Ahora, creo que en Naciones Unidas es donde vamos a ver al hombre que va a plantear activamente la paz. Ya lo dijo la semana pasada en el Vaticano, habló un día muy duramente diciendo que la guerra la hacen los que no son cristianos los que fabrican armas y menos los que la venden. Y son los estados los que fabrican armas. Y entonces dicen, no quiero fariseos que hablan de la paz y por otro lado fabrican armas y viven del dolor ajeno. Y entonces creo que esa parte, que es muy fuerte, la va a plantear en la Asamblea General de Naciones Unidas, va a plantear duramente el tema... ¿Cómo se organiza la seguridad? No lo sé, sinceramente. Él no es una persona que tenga temor ante cualquier tipo de situación violenta. Él alguna vez me dijo, si Dios me puso a los 76 años y medio en este lugar, Dios me sacará. Porque no se le ve un tipo preocupado, al contrario. En Cuba era impresionante, el papamóvil era un cachivache pipí que podían entrarle por cualquier lado, no tenía ni vidrio, nada. ¿Sabes que un día me preguntaron acerca de él? Y yo creo que ya él con todo lo que ha hecho, es decir, que cuanto más haga y más siga va a ser mucho mejor para la humanidad. Pero ya la obra de él, en gran parte está lograda. Para mí le abrió la Iglesia Católica a un montón de gente que la misma Iglesia Católica había excluido. La verdad que la Iglesia Católica en los últimos años ha excluido muchísima gente joven y muchísima gente no tan joven también. Y él lo que hizo fue de vuelta abrirle la puerta a esa gente que le había dado la espalda a la Iglesia. Mirá, es tan así lo que decís que yo te voy a decir. Él ha resuelto, por ejemplo, una cuestión que por ahí en la Argentina no se lo vio. Cuando él llega a ser papa, le reclamaban dos cosas hacia adentro. El tema de ojalá los divorciados puedan volver a comulgar y el tema de que podría casarse los sacerdotes. El tema de los divorciados ya lo resolvió y me parece que acá no se lo entendió, pero cuando y haciendo mira Graciela Camaño, haciendo peronismo explícito, porque él podía haber hecho esperar el sínodo donde había toda una corriente que se estaba discutiendo y vio el hueco y decidió hacer un decreto de necesidad y urgencia, porque ¿qué hizo? Agarró y dijo, señores, las nulidades matrimoniales se hacen de esta manera, se terminó con que sea solamente para Carolina de Mónaco, ahora lo puede acceder cualquiera, y el que quiera volver a comulgar, presenta su nulidad matrimonial, rehace con su pareja el vínculo en el matrimonio religioso y puede volver a comulgar. Mira, yo te voy a contar una cosa que me pasó. Yo fui al colegio católico y la verdad que en los últimos años la iglesia... ¿De qué congregación? Cristiana. No, está bien, pero ¿de qué? ¿De alguna orden? ¿Era salesiana? No. ¿Salesiano, agustiniano? No, íbamos siempre al monasterio de los Toldos. De Mamerto... Benedictinos. Mamerto... Menapache. Un personaje. Un personaje. Pero bueno, eso fue cuando yo era pendejo que estudiaba. Nunca fui el mayor de los católicos, pero íbamos todos los días a misa, teníamos que ir al colegio católico, imagínate. Pero poco a poco yo fui creciendo y yo sentía que la Iglesia Católica no me representaba a mí. Y el día que llegó el momento de bautizar a mi hijita, uno va casi por tradición familiar, pero no me sentía identificado con la Iglesia Católica. El día que empecé a escuchar a Francisco, uno volvió a acercarse a la iglesia, porque él tuvo mucho que ver. Por eso yo recién te decía que como yo hay miles de casos de pibes que a lo mejor dependían de familia católica por tradición y que se ven alejados mucho de la iglesia por este tipo de cuestiones, ¿no? Porque la iglesia no te representaba o porque por ahí los curas decían muchísimas cosas y después en sus vidas hacían otras o por un montón de cuestiones que la iglesia dejaba mucho que desear, cuentas sin saldar, ¿no? Y este personaje gigante, inmenso, como es Francisco, nos ha acercado a muchos, católicos y mucha gente también que no es católica de la iglesia. Bueno, yo creo que... Te lo digo a vos que se lo más cercano al Papa que he tenido en mi vida. La gran virtud, lo que yo veo, a mí es una cosa que me conmueve, yo vivo en la Vía de la Conciliación, es a 2 cuadras de la Basílica, y todos los miércoles y todos los domingos veo desfilar jóvenes y jóvenes de 15 a 30 años que van a escucharlo, pero judíos, musulmanes, católicos, evangélicos. Es increíble cómo él, habiendo armado el diálogo interreligioso, ese instituto que él creó en Argentina, el gran puente, es el gran puente. Ha sido su gran arma para convocar a gente de distintos credos que van a escuchar. ¿Y sabes lo que va a ser lindo?
que el día que él deje, el post-Francisco va a ser más lindo que la época de Francisco. ¿Sabes por qué? Porque estos jóvenes cuando gobiernen el mundo va a ser delito de lesa humanidad no solo el militar que se excede en un combate, sino también quienes decretan las guerras y quienes las planifican. Que hasta hoy pasan desapercibidos. Quienes venden las armas, ¿no? Exactamente. ¿Quién lucra con esto? Sí, por favor. No, yo creo que nosotros no terminamos de darnos cuenta que la persona Bergoglio quedó en la Argentina. O sea, es tan grande y es tan trascendente el lugar donde está y lo que él tiene que hacer, que a veces mezclamos las rencillas domésticas. Él es el señor que influye sobre las almas de más de no sé cuántos millones de creyentes. 1.200 millones de católicos. De gente con fe. Cuando hablamos de que la fe mueve montañas, ¿no? Y me parece que viene haciendo una tarea gigante, muy propia de su congregación también, ¿no? O sea, es el típico jesuita. Nosotros tenemos que tratar de disociar las dos personalidades, si no siempre vamos a estar en este tipo de confusiones. A mí no me molesta que la presidenta esté, para nada. Yo creo que es lógico que teniendo la Argentina el acontecimiento histórico más importante de los 200 años de vida constitucional que tenemos, que es tener un papa argentino, lo obvio, lo lógico, es que quien ejerce la primera magistratura durante su papado esté presente. Y esté presente cuando viene al continente, con más razón. Así que yo no lo veo mal, sinceramente. Hay algo que no se dijo acá, que es por qué no vino a la Argentina realmente. Nadie lo tiene que decir, ni voy a forzar nada. Pero el Papa en una entrevista con Televisa dice textualmente: me he sentido usado por la política de mi país. Algunos usaron una carta mía, otros un llamado. Se nos van a venir a todos nosotros 1000 imágenes a la cabeza. ¿A qué candidatos recibió y a quiénes no? Recibió a Scioli, recibió a Macri, no recibió a Massa. Dicen que tiene cuentas pendientes por cuando Massa era jefe de gabinete. No lo sabemos, eso lo saben solamente ellos dos. No es no así. lo sabemos. Pero la verdad, A ver, ¿por qué no es así? Porque en realidad quien dice eso desconoce. Estas son todas elucubraciones nuestras, no del Papa. Pero además desconoce la formación de Sergio. Sergio es un hombre que está formado en la fe. Él era agustiniano recoleto. Entonces sería incapaz de hacer el más mínimo gesto de uso de la fe católica. Y es un hombre de gran fe. Pero hubo uso, no, lo que quiero decir es que hubo uso político. Cuando Cristina lleva a Insaurral de Brasil, cuando Scioli lo pone en todos sus discursos, cuando Macri difunde la foto por todos lados, cuando el juez dijo después de procesar a Vudú, se saca una foto con el Papa como para avalar su proceder. Hubo un uso político indiscutible. ¿Para qué lo quiero despedir a... Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Te decimos todas estas cosas a vos para que se las transmita a él, a Francisco. Venite un miércoles y se lo decís vos. Me encantaría. Decís que yo acá vivo acá dentro. Un martes a la noche y el miércoles 8 de la mañana. La verdad que nos representa a todos los argentinos, más allá de la religión, de los credos, hay por ahí tanta creencia, tanta cosa que separa al mundo. Me parece que él, más allá de la religión y de quién sea tu Dios, es un tipo que une y que nos identifica a todos. Santi, mucho más allá de los católicos. Gracias, Eduardo. Una pequeña cosa a favor del trabajo que hace, porque he tenido familia que lo ha hecho y amigos, y el trabajo de ustedes es formidable, porque los argentinos que van no pueden creer ese miércoles que pasan al lado de Francisco, bendecido, con los chicos en brazos, con el rosario que les regala. Así que hay que destacar el trabajo que hacen ustedes. Gracias a Monseñor Guillermo Karcher, los argentinos tenemos un lugar, no todo lo que querríamos, pero tenemos un lugar para los miércoles. Privilegio. Y podemos acompañar y que el Papa hable. Y les debo decir que es el lugar que más le gusta, porque alguno lo espera con una camiseta de fútbol. Él dice, menos mal que con no los alfajores. A mí me encantó el día que fue Cristina y le llevó un mate y le decía, esto es un mate. Un termo, un mate. ¿Puedo decir algo? Vos parecés Pepe Mujica. ¿Puedo decir algo? No, dos cosas te digo, hay que estar ahí. Y la otra cosa, yo creo que hay algo mucho más revolucionario en Francisco, que está vinculado al planteo que hace y al cuestionamiento que hace al capitalismo. Es el único líder mundial que está planteando en serio el gravísimo problema de las oportunidades, ¿no? Esto de que todos tengan posibilidades. Ayer yo escuché toda la homilía del Papa, ¿no?
desde el punto de vista teológico fue maravilloso. Ahora, a mí algo terrenal que me gustó, que se acercó mucho en mi ideología, fue cuando dijo que él estaba en contra de los regímenes que le ponen adelante a los números materiales y no a las personas, como sí también al consumismo. Más peronista que eso no hay. Yo soy social cristiano. Yo lo quiero, y mira. peronista. Gracias. Muchas gracias, Valdés. Gracias por estar con nosotros. Era que todo lo que toque intentar le trae suerte. Mira, vení con nosotros, estaba acá ahora. Al Vaticano. Allá al Vaticano. ¿Cómo te quedó? Qué impresionante los argentinos que hasta papa tenemos. Esto es impensado. Y somos poquitos, Agrandadizo, Santiago. dijo Pero la somos partera. pocos, A mí me 40 encanta, ¿viste? millones. Cuando uno viaja por el mundo Sí. y te empieza a decir la típica de siempre, ¿no? Maradona, Messi y todo, y te dicen el El Papa Papa. ahora. Porque Papa llega a uno en la historia, es como muy pocos, ¿no? Bueno, para que antes de continuar con el programa quiero hablar de algo que la verdad que no está bueno, que es el tema de la violencia en el fútbol. Nuestro compañero Pablo Vilouta la pasó mal. Pablo, te escucho, por favor. Mira, yo hace 30 años que voy a la cancha. Sí. A veces algunos compañeros me dicen, ¿todavía tenés ganas? Sí, todavía tengo ganas, voy vestido así, camino, vivo cerca de River, voy caminando, no tengo problema. Y mirá que trabajo en este programa que podría también generar algún tipo de controversia porque opinás. Y el sábado fui a la cancha de Argentinos, y no es por Argentinos Junior, ¿no? Porque pasó lo de Tevez, todo este escándalo. Pero ¿sabés que vi en el fútbol? La división profunda que tenemos como sociedad y la metemos en la locura del fútbol. Entonces, ¿qué pretendemos? Que los periodistas, porque los que me agredieron no estaban escuchándome, porque estaban viendo un monitor de televisión, pretendían que yo dijera lo que ellos sienten. ¿Qué pasó, Pablo? Estaba el partido recontra caliente, lo perjudicaron argentinos, Tevez lesiona involuntariamente a un jugador, se crea esta historia de buena leche, mala leche. Tevez llegó a la Argentina como un ídolo, un tipo que podría estar viendo en Italia y vino porque se le ocurrió y porque se siente argentino. Hoy, para gran parte de la ciudad del fútbol, es un HDP porque fracturó a un pibe mal de Argentinos Juniors, mal hecho, pésima actitud, pero para ser calificado así vos tenés que ser reincidente. Y es un tipo que 3 veces tuvo una expulsión y no lo estoy justificando. Nos agredieron, nos abrieron la ventana. Las canchas se construyeron para tiempos donde la gente dialogaba, donde había un mejor clima. Nos arrancaron los micrófonos, nos escupieron, nos desafiaron a pelear. Y yo cuando me fui de la cancha, que vuelvo a mi casa, digo, la pucha, increíble que todavía tengamos esta división y que no podamos permitir que alguno piense distinto. ¿Sabes por qué? Porque nosotros opinamos y está instalado que está todo comprado. Si hablas de Boca, te banca Macri porque tiene a Angelici. Si hablas de San Lorenzo, te banca Tinelli porque va a ser presidente de la AFA. Si hablas en contra de Argentinos es porque sos antigrondona. Todo es guita, todo es amenaza y todo es división. Por supuesto que hace 30 años que laburo, seguiré yendo a la cancha, no pasa nada, salí tranquilo. De Tevez. La gente de Tevez cuando llegó a Argentinos, como va a cualquier cancha más allá de Boca, hay un reconocimiento. ¿Por qué? Primero, porque es un argentino exitoso. Segundo, porque puede seguir. En Italia le dieron un cheque en blanco. Le dijeron, Carlos, llenalo para que te quede. Claro, Digo, no, carismático, vengo querido, a la sí. Argentina. Cuando habló lo de Formosa, dividió un poquito las aguas. Porque me dijo, che, a este le dieron algo para que opine a favor de uno o en contra del otro. Tevez no necesita Cuando nada. Carlos no necesita que lo banque nadie y políticamente no se va a meter. Cometió una imprudencia tremenda en el campo de juego. Lesionó a un colega muy mal, pero por eso no hay derecho en una cancha que van periodistas que laburan y que crea la gente que el ¿Y vos qué periodista hicieron? tiene ¿Te que decir, insultaron? nos abrieron la cabina, Sí. nos cortaron la transmisión, nos arrancaron algunos elementos como los micrófonos Horrible. de ambiente. Te moriste de miedo. No, miedo no, porque ¿sabes qué Pero pasa? bueno. Yo le decía a mis compañeros, yo antes iba, cuando había algún problema, ¿sabes qué hago? Me quedaba así, miraba, pero me dio bronca porque digo, gente que conozco de toda la vida, hace años que voy a esa cancha, y son algunos señores grandes que ya están en una etapa, ¿viste? En el atardecer de la vida, y que van a la cancha a amargarse, a putear a todo el mundo, a no creer en nadie, a creer que todo el mundo es corrupto, que los árbitros son corruptos, que los jugadores son los hijos de puta, que los periodistas están comprados. Ese es hoy el fútbol, y yo lo quiero traer, ¿sabes por qué? Porque es una imagen de la sociedad. Nadie cree en nadie. Yo creo que en esto tiene que ver mucho la justicia argentina. Coincide, mirá, yo desde la otra vereda Pero lo no es la sufro, sociedad, lo sufro. muchachos. Perdón. Discúlpenme, pero el conflicto que tiene la FIFA es como para pensar cualquier cosa. Sí, pero esto es más de la FIFA, de acá que de la Esto no FIFA. es solo la sociedad, Yo porque si coincido. no le echamos la culpa de toda la brecha. Mirá semejante acto de corrupción que tiene la institución más importante. Que no sabemos dónde va a terminar. Están cuestionados Sí. dirigentes argentinos. Hay un argentino que está declarando encubiertamente, o sea,
En realidad el fútbol ha entrado en un cono de sombra por su dirigencia, pero ha entrado. Pero Graciela, me parece que lo que Para un minuto está hablando. No, sí, yo le decía a Pablo, junto con él somos los que vamos a las canchas, a mí me toca hacer campo de juego, a mí me pasa a la inversa lo mismo. Muchas veces Digo, en todas las problema. canchas, yo los ignoro, me escupen, me tiran tiran cosas, me dicen de todo por tener mi postura política. Todo lo que vos decís que la gente opina de los periodistas, en el caso de relatar, Y vos te quejás de lo que yo te digo. lo creen, no, lo tuyo es un poroto, pero digo, hay que terminar con esto en las canchas, hay que respetar al otro, este es el compromiso de todos. Ahora quieren, o espero que vuelvan los visitantes. Está la responsabilidad de los jugadores, de levantar la patita un poco y no lesionar a los compañeros, de los técnicos que piden todo. A mí me tocó cubrir a los Barros Esqueloto, y le pedían absolutamente todos los árbitros y la gente se enojaba con ellos. La gente principal, no solamente la popular o los barras, como dicen, en las plateas, están los peores en las plateas, unos que te climas. agreden, te insultan y si pueden te van y te golpean. Claro. Digo, hay un compromiso, tenemos que asumir todo de una vez por todas si queremos que el fútbol cambie, que la sociedad cambie. Es parte de la ¿no? política también esto, ¿eh? Bueno, tenemos a... Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Está Sergio Rosales, viudo de Celi, padre de Vanina. ¿Se acuerdan de el recordado caso Cabello? ¿Cómo andás, hermano? Gracias por venir. Está Vanessa Toledo, hija de Graciela Díaz, víctima de la tragedia de 11. Escalofriante fue el material que puso al aire anoche Majul. Y Nilda Gómez. Hola, Nilda, gracias por volver al programa. Nilda siempre viene. Madre de Mariano, víctima de cromañón. Ellos tres le ponen cara a gente que hasta el día de hoy sigue reclamando justicia. Justicia es una palabra muy grande. Es una palabra inmensa. Siguen pasando cosas todos los días y siempre remitimos a lo mismo. La justicia en el banquillo. Mirá. La justicia en el banquillo. Un policía atropelló a contramano y ebrio en el camino del Buen Aire a una familia y terminó con las vidas de una madre y su hija. ¿Hasta cuándo podremos soportar esta barbarie? Desafectaron al hombre policía que atropelló justamente y mató. Murieron Leticia, de 35 años, y su pequeña hija, Julia, de 4. Este policía manejaba alcoholizado. Decidió ir en contramano, subir directamente por la autopista, aparentemente para evitar pagar el peaje. Se metió de contramano, sí, se agarró la curva de contramano y cuando mi yerno volanteó para esquivarlo, él volanteó para el mismo lado y lo agarró de frente. Me peleé con mi mujer y tomé de más, Esto es lo que él le habría contado a sus propios compañeros de trabajo. Frente al fiscal se negó a declarar. No sé si va a haber justicia, qué es lo que va a pasar. El hombre lo llevaron preso, después lo largaron. Ahora parece que la fiscal se puso firme y lo volvieron a detener. Troncharon la vida de una familia hermosa que había formado. La segunda tragedia que nosotros en la familia pasamos, yo soy una mamá de cromañón, donde perdí un hijo. El hermano de la chiquita que falleció, es decir, el hijo de Leticia y su marido, están bien, fueron internados en el hospital Posadas, pero están fuera de peligro. Es una maravilla cómo se han portado médicos y enfermeras. La internación es indigno de un ser humano. Y la suciedad y los baños. Me volvieron a destruir la vida, me volvieron a sacar dos seres que yo quiero. Es el país que vivimos, ¿no? O sea, todo con la violencia y todo el que me importa a los demás y pasar por arriba, total, yo voy primero. ¿Alguien intenta ingresar en contramano? ¿Se ve o es algo muy raro? No, se ve. Siempre. Sí, todos los días. ¿Qué pasó? ¿Por qué esto ocurrió y por qué esto no evitó este accidente fatal? Justamente porque estos pinches fueron puestos hoy a la mañana. No estaban los pinches. Hasta las últimas consecuencias. Me cueste la vida que me queda, pero se va a hacer justicia. Bueno, ¿qué les pasa a ustedes cuando ven todos los días un hecho nuevo, un hecho que va tapando a otro mediáticamente y la justicia siempre o actúa mal o lenta o nunca alcanza? Lo que me pasa personalmente cuando lo veo desde mi casa es en qué momento la justicia piensa reivindicarse, ¿no?, con la sociedad. Por eso es que nosotros venimos desde el primer momento, en particular con el grupo de familiares de la tragedia de 11, siguiendo cada uno de los pasos que ha dado la justicia desde el proceso de instrucción, porque desde el vamos estamos convencidos de que a raíz de esto y también de las causas que hoy están sobre el tapete, la justicia tiene la posibilidad de reivindicarse con la sociedad, empezando a dar condenas meritorias, ejemplificadoras. Yo por lo menos tengo la esperanza de que esto dé un vuelco, que de una vez por todas se haga justicia con todo el peso que esta palabra conlleva. Ahora, porque se dijo ejemplificadoras, palabra fundamental, ¿no?
Es que yo creo que eso es lo que está roto. Hoy cuando hablábamos del fútbol, está roto el ejemplo de arriba. Y además tenemos un problema muy serio porque hay normas que permiten que haya muchísimos recursos, que permiten que haya laxitud. Y bueno, y tampoco tenemos un consejo de la magistratura que verifique la actitud de los jueces. No tenemos ni para juzgar a los malos jueces ni a los buenos jueces. Hay que generar un consejo de la magistratura que realmente sea ejemplificador a la hora de examinar las conductas de los jueces. Ahora yo estoy muy esperanzado que haya un quiebre con el juicio de la tragedia de Once, pero muy esperanzado porque creo, por como vi hoy los alegatos, que pueden terminar presos Jaime, Schiavi, los Sirigliano. ¿Qué es lo que pidieron? Bueno, pidieron 15 años las querellas, ¿no? 15 años de prisión para Jaime y para Schiavi y 22 años de prisión para Marcos Antonio Córdoba. Esto es lo que pidió el papá de Lucas, la querella, el papá de Lucas Menguini Rey. Y creo, por cómo se dio el juicio, porque yo lo seguí mucho, se podía ver a través de la página de la SIG, que quedó bastante probado, más allá de lo del maquinista Marcos Antonio Córdoba, lo mal que se manejó el Estado Nacional a través de la Secretaría de Transporte, Jaime Schiavi, para desviar más de 200 millones de pesos en subsidios y que esa plata fuera donde tenía que ir y no a generar que el tren choque y provoque 52 muertos. Creo que por primera vez podemos tener corruptos presos en Argentina de verdad. Yo creo que nosotros en general nos preguntamos cuántos muertos más se necesita para que todos tomemos conciencia de que algo funciona mal y que todos tenemos la obligación de hacer algo. En principio los familiares de reclamar. No debería pasar. La justicia es que no exista un Cromañón, que no haya existido un Once. Esa es la justicia verdadera, que los chicos puedan salir a divertirse y volver a su casa sin perder la vida en el intento. Pero cuando un hecho es irreversible, como Cromañón, como Once, como Beara, como tantos otros, uno tiene que ponerse al frente de todo y pedir, exigir justicia. Pero quedan impunes, porque fíjate que Cromañón, lo que decía recién Johnny, hablaba de las responsabilidades políticas en las tragedias. Ustedes son los 3 ejemplos de que la corrupción mata. Mira, en el caso de Cromañón, justamente Fabiana Fisbin, todos los funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que tenían hay solamente preso un policía. Uno. El subcomisario. El subcomisario, por el tema de haber recibido coimas, bueno, para hacer la vista gorda, como ya sabemos. Y hoy está en los su casa. Funcionarios del gobierno de Ibarra, que tenían los órganos de control, están todos libres. En el caso de la tragedia de Once pasa lo mismo. Y en el caso del señor que tuvo la desgracia de perder a su familia en un incidente vial, porque ni siquiera podemos llamarlos accidentes, yo digo desde hace años que los cubro, que el crimen perfecto en nuestro país es pisar a alguien con el auto, porque el caso Cabello fue emblemático. Y todos los casos pasa lo mismo. Cuando llegan a casación, cuando pasa, digamos, la presión mediática, los jueces de casación bajan las penas. A ver, Sergio, pero por favor. Perdóname, porque no se puede probar esta cuestión que tiene que ver con el dolo, no se puede probar la intencionalidad, sí el conocimiento de la norma, pero no la intención. Y los 3 casos que estamos sentados acá, en los 3 casos cabe perfectamente el dolo eventual, pero es muy difícil probarlo, es muy difícil porque ya uno tiene que entrar en la psiquis de la persona, pero realmente en estos 3 casos había, por parte de los victimarios, había un conocimiento pleno y una representación de que algo podía suceder, algo podía generar esa conducta que estaban realizando, y a pesar de todo siguieron adelante porque no les importó, pero porque eso no te lo da el sentido común. Pasa nada, es lo que les va a seguir, digamos, lo que los va marcando. Están tan, digamos, de una manera, son tan omnipotentes, no les importa nada y siguen adelante con su conducta y el resultado es la muerte. La corrupción siempre genera muerte, la ambición desmedida también genera muerte. Hay muchísimas víctimas que atestiguan eso. Pero vos fíjate que vos un minuto, porque lo tenemos a perdón. Sergio. Contame qué te pasa a vos como cuando año a año, de alguna manera, el tiempo pasa, un caso va tapando a otro, y vos decís, tengo que seguir adelante para luchar por la memoria y por la justicia de mi mujer y mi hija. Y sí, yo cada vez que me invitan a un programa aprovecho la posibilidad como para poder seguir manteniéndolo vivo, ¿no? El caso de Celia y Vanina, ¿no? Asesinadas por las picadas de Sebastián Cabello. Genera indignación e impotencia porque siguen ocurriendo todo el tiempo. Todo el tiempo, iguales o peores, ¿no? Así que indignación, impotencia. Lo que sí tengo entendido que hay un proyecto de ley presentado en el Congreso que ya tiene media sanción aprobadas en diputados y senadores todavía ni lo tocaron. No lo tocó. Que es referente a que se agraven las penas en lo que es... ¿Cuánto hacen? En lo que es tránsito, ¿no? Que midan realmente a ver si es un accidente o
para que se cumplan realmente las leyes, ¿no? Porque si no se cumplen las leyes, realmente van a seguir pasando estas cosas. ¿Y cómo hace uno para reconstruir su vida, para seguir adelante, para seguir viviendo y al mismo tiempo no perder las fuerzas para seguir luchando? Eso no pasa, Santiago, eso no pasa. De poder recomponerse, eso no pasa. Es una decisión diaria, Digamos, todos los días. Es levantarse todos los Cuando días, tenés un trabajar. sistema que de alguna manera te da la espalda, que no hay una respuesta, y que uno dice, bueno, tengo que seguir mi vida, tengo que luchar por la gente que está, por la gente que me quiere, tengo que ser fuerte y tengo que seguir luchando también para levantar la bandera de la justicia Bueno, ahí por mis está, seres la queridos. decisión pasa por uno. O sea, a nosotros se nos planteó esto y me parece que era o tirarse en una cama a llorar o decir, a ver, pasó, ya está, es irreversible, ahora ¿qué hago con esto? Y en nuestro caso es hacer que esto no sea en vano. ¿Entendés? Pelear por una justicia, porque sea plena, porque sea verdadera, que sea contundente y que sea ejemplificadora para acá en adelante, Dios quiera no vuelva a suceder otro 11, otro Cromañón, otro Sí. caso Vanina, ¿me entendés? Pero hacer con esto algo para que sirva para todos. Yo peleé durante muchísimos años y fue realmente en vano. Excepto la condena que le dio el Tribunal Oral número 30 de cumplimiento efectivo de 12 años, casación revirtió la carátula y la Suprema Corte, sin ningún tipo de argumento, dijo lo mismo de casación, ¿no? Homicidio culposo y automáticamente quedó en libertad. Digamos, a mí, como vos dijiste recién, que te den la espalda, el sistema que te dé la espalda. A mí realmente los únicos que me dieron la espalda fue la justicia, fueron los jueces. Después me Vos sentía tenés que ver al tipo libre que mató a Claro. todo lo que tenía. Sí, es tremendo. sí. Muy brevemente, primero la solidaridad permanente con la gente que vive estas cosas. Yo hace muy poco, en la 9 de julio hubo un acto, yo iba en la bicicleta y me quedé. Y la verdad que había muy poca gente, prácticamente no había medios, y los gestos de los que estaban allí, víctimas, familiares de víctimas de este tipo, la impotencia que significa. Y tenemos que tomar conciencia de una vez para siempre que es la principal causa de muerte en Argentina. Vivimos aferrados, los que tenemos la suerte de tener una licencia de conductor, vivimos aferrados a que nunca nos la van a sacar, un delirio. Hay que quitar la licencia, pero en casos muchísimos más leves que atrocidades de este tipo. Y por último, algo que a veces la ficción ayuda a entender la realidad. En Relatos Salvajes, el papel que hace Oscar Martínez, creo que es tan claro respecto de lo que uno percibe que sucede en los hechos de tribunales. El otro día lo revivíamos, Sí, ¿no? tal cual. Es tremendo. Pero además, ¿sabes qué, Santiago? Madres del Dolor viene presentando este proyecto que lo que decía, no le dieron bola, se aprobó en diputados y el Senado no lo tiene. ¿Qué es brevemente? Primero, que el abandono de persona, aun cuando haya gente cerca del hecho y aun cuando esté en el hospital, sea considerado un agravante. Segundo, el consumo de alcohol en sangre, es lo que estamos hablando. Y tercero, el consumo de droga. Chano, que tanto hablamos del tema de Chano. Perdón, Entonces, pero es tan simple como tomar el tema. Esto que tendría que ser una herramienta, como decían acá, para agravar las penas, ni siquiera sería necesario. ¿Por qué? Porque con las penas, con las leyes que hoy rigen, Cabello le dieron una condena de cumplimiento efectivo de 12 años de prisión, sin todas estas modificaciones. ¿Y qué pasó? Hubo jueces en casación, como siempre sucede, que bajan las penas. Pasó lo mismo con el caso del hijo de Diana Cohen Agrest. Le dieron una condena y casación baja las penas, es sistemático. Y el jury, como dice aquí Graciela, mirá lo que pasó con Axel López. No hay juicio político para estos jueces garantistas. Le quitan a la gente la posibilidad de tener lo único que quizás los ayude a mitigar el dolor, que es la justicia. O las mediaciones, como en el caso de Pero aparte, Bárbara a Urán. los seres queridos no te lo van a devolver, pero por lo menos justicia. Decir, bueno, alguien que hizo algo mal. Todos podemos tener un accidente, chicos, pero no todos los accidentes son lo mismo. ¿A qué voy con esto? Que un tipo que va a 180 en una avenida, borracho, drogado, No es y accidente. mata a alguien, no es un accidente. Sí, eso. tal cual. No es un accidente. Y cuando hay corrupción tampoco, ¿no? Por eso hay que modificar las leyes. Por eso me parece que a veces los diputados, los senadores, es decir, las personas que estén encargadas, ¿no?, de trabajar sobre las leyes, están ocupadas en otras cosas y dejan, ¿no?, porque pierden como la cercanía con la víctima, ¿no? La víctima en muchos casos ya está enterrada. Ya, ¿para qué hacer algo por ellos si están muertos, no? Y se olvidan de los familiares, de los que quedamos, y se olvidan de los que vienen. Y se ponen a trabajar en otras cosas que sí serán importantes, pero la justicia como método de prevención también es importante. Y eso hay que trabajarlo desde el armado de las leyes, el discutir realmente, porque no puede ser que todavía estemos discutiendo que termina siendo un accidente algo que fue un homicidio, ¿no? Yo creo que hay que plantear nuevamente, en muchos casos, las leyes. Gracias, chicos, por estar con nosotros. Gracias Toda la a fuerza del vos. mundo que Gracias. estamos por ustedes. Muchas gracias. Gracias, hermano, por venir No, al gracias a programa. vos. Me ocurre tanto de tu caso, tanto. ¿Cuántos años? Y hace el 30 de agosto de este año se cumplieron 16 años ya. 16 años.
Y Cabello tranquilo residiendo en Brasil sin ningún tipo de culpa ni... ¿Y vos ni con nada. las imágenes, con las fotos? Para siempre. Para toda la vida. Acá las tengo las chicas conmigo todo el tiempo. Para siempre. Eso iba en un 4L tu mujer, ¿no? Un 4L. Y recuerdo perfectamente la postal. Gracias por estar, chicos, con nosotros. Gracias. Nunca a los familiares del dolor de víctimas de víctimas de la injusticia, nunca sé qué responderles o cómo mirarlos. Y siento que de alguna manera cualquiera puede estar sentado donde están ustedes hoy. Pero nos das el espacio. Muchas para gracias poder por venir. hablar. Gracias. Gracias por estar. Ay, qué tremendo estos Lo que casos. pasa es que la Chelo, por lógica eso- penal es un drama. Nosotros Acá lo que tenemos, está mal, es nosotros decirlo así. tenemos una lógica en materia de derecho penal que tiende a responsabilizar a la sociedad, en donde se tiende a que aquel que cometió el delito tenga todas las garantías y las víctimas no. Vos fíjate qué? que en nuestro derecho penal, ellos como víctimas se tienen que pagar los abogados. En cambio, el que cometió el delito sobre ellos tiene el patrocinio gratuito. O sea, la lógica penal Al revés. ha sido demasiado Sí, es así, elástica. Hemos incorporado un derecho que no tiene nada que ver con lo nuestro y entonces llegamos a un punto en el que la justicia que ellos le reclaman a los jueces tiene miles de vericuetos, que son los que emplean aquellos que ejercen la profesión, y pasan estas cosas, nunca llegas a la pena. En un minuto. Ya vamos a cerrar el programa, hay muchos temas más todavía para tratar. Vamos a hacer una pausa acá, por favor. Tema tremendo, ¿no? Tema tremendo pero es de todos. Y ahora cuando uno va a votar es el momento también de exigir y de pedirle a la gente que nos va a gobernar en los próximos años que escuchen a tantos casos, tantos padres, tantos familiares, reclamando simplemente justicia. Bueno, tengo un consejo para vos, como todos los días te doy consejos. Sabés que hay una nueva familia de productos Congo pensada especialmente para cada etapa de la vida de tu perro. Congo, ahí lo tenés. Familia Congo. ¿Hacemos una selfies? ¿Vos dijiste selfie? Dale, selfie. Yo también quiero una selfie. Una selfie. No me dejes afuera. Selfie. Quiero selfie. Quiero. Nueva Familia Congo. Nutrición y vitalidad que se ven. Hay obras que seguramente te van a mejorar la vida. A ver. Con el nuevo paso nivel bajo Congreso podemos cruzar las vías del ferrocarril Mitre Ramal Tigre más cómodos y más seguros. Con los nuevos accesos de la autopista Ilía ahorramos tiempo y damos menos vueltas, y con el nuevo distribuidor de Lepiane conectamos 4 autopistas y 4 avenidas para llegar más rápido a donde vayamos. En la ciudad, un viaje mejor es un día mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos, mira. En la ciudad, un viaje mejor es un día mejor. Con el nuevo distribuidor de Lepiane, los nuevos accesos de la autopista Ilia y el paso bajo nivel Congreso, llegamos antes a donde vayamos. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Bueno, Camaño, gracias. Un grupo enorme de militantes, de hombres y de mujeres que pretendemos cambiar el país en serio. Nosotros hemos presentado un código penal y un código procesal penal que va absolutamente en contra de esta lógica de privilegiar al victimario por sobre la víctima. Hemos en serio planteado una serie de proyectos tendientes a pelearle en serio al narcotráfico. O sea, tenemos muchas ideas, tenemos muchas ganas. Es un equipo que además tiene probada experiencia. Nosotros, recién allá el amigo decía, son 2 economistas. Vaya que economistas tenemos, ¿no? Aquel que salvó del incendio al país en el año 2001. Y tiene el apoyo del gobierno también, No le gusta. No le gusta. ¿no? A ver, ¿quién va a ser presidente de la Nación? Va a ser Daniel Scioli. Y ¿Primera vuelta gana Scioli? Gana en primera vuelta y creo que... Usted daba capitanicha acá, en otros tiempos. Sí, bueno, otro que cambió. Bueno. También siendo intendente. Daniel Scioli... No, es lo mismo ser intendente de Resistencia que Presi, creo que ¿no? Capitanich este domingo contribuyó a derribar el fantasma del fraude, con unas elecciones propias de un cantón suizo. Es lo que ejemplares. lo que corresponde. Exactamente. Con voto electrónico. Lo que corresponde. Con observadores. Con el Tribunal Electoral pero ¿sabes en por qué manos me de la río? oposición, Porque absolutamente. nosotros la verdad, tenemos... impecable Mira, las elecciones. Creo hablábamos que fue antes con el diputado ese fue de el gran aporte que está del haciendo Capitanich a sacudón la que le pegó el candidatura. intendente de la Leonesa a nuestro candidato a diputado nacional del Frente Renovador por reclamarle que bajaban gente de un ómnibus
gente paraguaya a la cual le entregaban el documento y lo decían eso. votar. O sea, esto se vio en la televisión, lo vimos todos. No voy a hablar de fraude, no voy a hablar de fraude. Voy a hablar de prácticas antidemocráticas. Es el Mercosur. Voy a explicar. Era el intendente, no era. No. Lo de los paraguayos, ¿saben lo que pasa? Hay muchos. A ver. Hay muchas, pero hay que empezar. Y lo del intendente que lo vimos todo. No. Los paraguayos que vienen a votar son argentinos, porque esas son personas que nacieron en Argentina. No son paraguayos, no digan los paraguayos. Nacieron en Argentina. Bueno, digan, porque son argentinos. Se la inscribe aquí, vuelven y están de nuevo. Y usted le dice paraguayo. No, de ninguna manera. Fueron unas elecciones ejemplares, que es lo que no va a derribar un intendente. Que la oposición acepte el resultado del 25 a la noche, Daniel Scioli va a ser presidente y en la etapa que viene vamos a integrar y vamos a ir por las cosas que faltan. Las urnas llenas. Por favor. Que Daniel Scioli va a ser presidente el 25 a la noche, que la oposición se comprometa a aceptar el resultado y la etapa que viene nos va a tener a todos integrados, cuidando lo que hicimos, pero sobre todo avanzando con las cosas que faltan en materia de empleo, de inclusión y de desarrollo. Para que antes de terminar, se está necesitando pintura y la membrana para el techo de la Escuela Especial Catarina Jorge Lloma. Le mando todo mi respeto y disculpas a su mujer, a Mariel. La Escuela Especial número 379 para chicos con capacidades diferentes. Amor y Esperanza de Chilecito La Rioja tiene 400 alumnos y un taller de oficios y está necesitando pintura y la membrana. Así que un abrazo bien fuerte y todo el respeto para Mariel y para Jorge, que estuvo el otro día, y bien por esta obra, por esta Escuela Especial Amor y Esperanza de Chilecito, que recibe y asiste a 400 chicos, más de 400 chicos. Todo el respeto para ustedes. Gracias a la gente de Novent, muchas gracias Novent por estar con nosotros, gracias Novent, gracias a la gente de Relojes Polis, One Million de Paco Arabán y mi pilche, mirá cómo está el saco de hoy. Liguria, buenísimo Liguria, gracias por todo. Nos vamos de joda, habrá... ¿Qué dice? Sí, vamos. Aldo. Vos me ayudás y vamos de joda. Con mi fachi, con su parla. Anda, sin rock el economista. Acá está Te va a agarrar tu uno de mujer. rockero. Sí, ahora Sí. me mata. Gracias por todo. algo Sigan con sin Alejandro gambita. Fantino. Mañana pegados a Pamela seguimos nosotros. Todas las voces, todas en un programa apasionadamente único, intratables. Gracias por estar. De corazón, sigan con Alejandro. Chao. Mirá tu facha. Chao, chao.